Padre, te estamos muy agradecidos por haber permitido que nosotros podamos estar reunidos debajo de este techo. Tú mismo, por tu soberanía, has quitado toda piedra, todo obstáculo, todo impedimento que en alguna forma podría evitar que nosotros lleguemos acá. Por eso alabamos tu soberanía. Y pedimos, oh Padre, que en tu también soberanía puedas tú entrar en nuestras propias mentes con tu palabra, convencernos para que podamos nosotros, entendiendo esto, vivir en obediencia para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, haciendo más o menos un breve resumen de lo que ya vimos hasta aquí, estamos en nuestro estudio sobre el gran tema que es membresía y estamos semana a semana. Semana 1 vimos claramente sobre la necesidad de lo que es la membresía. ¿Recuerdan ustedes la introducción? Fue que un entendimiento, una marca importante, una marca de una iglesia sana, siempre es un entendimiento bíblico de la membresía. ¿Cuándo es una iglesia sana? Cuando tiene un entendimiento bíblico de qué es membresía. Y eso nosotros fuimos viendo en varias semanas. Ahora nos encontramos en la semana 4. En la semana 1 recuerdan que vimos que para estar nosotros fuertes al ataque que recibimos del mundo, nosotros tenemos que tener claro el entendimiento. Recuerdan, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, Hebreos capítulo 3. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser sensibles a las cosas de espirituales? ¿Cómo nosotros vamos a ser? A través de la congregación. O sea que la membresía es necesaria para justamente nosotros poder estar persuadidos y convencidos cada vez más de la palabra y que tenemos ataques afuera. La semana 2 la lección fue el mandato de la membresía. Y en el mandato, si esto tiene una base arraigada en las Escrituras. Y nosotros vimos ahí en 1 Corintios capítulo 5, claramente que cuando estaba diciendo, he oído de ustedes que hay entre vosotros algunos que están viviendo impuramente. Entonces, ahí que era que la membresía era necesario. Que le estaba diciendo, apliquen disciplina. ¿Y cuándo se va a aplicar disciplina? Cuando se tiene únicamente miembros. Y también vimos en Hebreos capítulo 13 que se tenían que someter a vuestros pastores. ¿Y cuándo se va a someter si verdaderamente no hay lista de membresía? Tiene que someterse conforme a como hay. Semana 3 vimos el objetivo de la membresía. ¿Qué es lo que busca membresía? Y una de las cosas que nosotros vemos que el objetivo fundamental de nosotros congregarnos es madurar, es crecer, es edificarnos, es cada día más en tener entendimiento de qué es la lucha, de contra quién luchamos, de qué estado nosotros estamos y quién nos da poder para justamente nosotros a tener victorias. Entonces, madurez es el objetivo. El desafío es lo que introdujimos la clase pasada y estamos viendo sobre algunas preguntas introductorias. Estamos en la página 48. Dice la pregunta: ¿qué cosas comúnmente causan roces o divisiones dentro de los cristianos? Y puede ser ahí de índole doctrinal, vimos la clase pasada, puede ser de índole personal, bueno, a veces no me gusta el hermano porque no me gusta. Entonces hay diferentes causas que generalmente dividen dentro de la iglesia. Hay cosas que son más centrales y hay algunas que son más periféricas. Ahí ve del grado de división. Algunos son doctrinales porque verdaderamente hay cosas de la palabra que están dividiendo, y hay cosas que muchas veces son más por la inmadurez que uno tenga. Una vez, segunda pregunta dice: ¿por qué estas cosas tienden a separar a los cristianos y qué necesita para volverlo a unir? Otras de las preguntas que también fuimos contestando la semana pasada, que vimos que
estas cosas siempre suceden dentro de la iglesia. Es decir, la separación va sucediendo desde Corintio. Esto estamos hablando más o menos de que la carta de los Corintios fue escrita en el año 55 aproximadamente después del Señor Jesucristo. Es decir, de que nos está pasando 25 años de que Jesucristo ascendió en gloria y ellos ya estaban teniendo problemas. Y eso es claro porque por la condición que ellos estaban viviendo. Entonces vamos a considerar en nuestra Biblia el texto de Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. El capítulo 1, perdón. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Qué va a ser el objetivo de esta lección? Va a ser tener los desafíos de la membresía, de que cada miembro de nosotros podamos nosotros superar las divisiones y poder buscar la unidad. ¿Qué fue el objetivo de la membresía? ¿Recuerdan? ¿Qué era el objetivo? Buscar madurez. ¿Qué era el texto que nosotros nos basamos? Todo lo que nosotros vamos enseñando va teniendo enseñanzas apostólicas, bíblicas, de tal manera que la iglesia se edifique por eso. Fue Efesios capítulo 4, ¿recuerdan? Y él mismo constituyó pastores, apóstoles, maestros, ¿a fin de qué? De edificar a los santos. ¿Para qué? Para que se perfeccionen en la obra del ministerio. O sea, ¿qué madurez quiere el Señor con la membresía? Ahora lo que nosotros estamos entrando en los desafíos. Y el desafío de que nosotros nos juntemos en un mismo propósito de adorar a Dios tiene que ser de superar toda división que pueda existir sobre nosotros. Ni hablar de esas divisiones que a mí me gusta esto y que me gusta esto. No es lo que te gusta. Acá hay una autoridad por encima de todo y eso es la Biblia. Amén. Que enseña y que imparte enseñanzas claras y no dejó ningún cable sin juntar. Ningún cabo está suelto. Para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, toda la enseñanza ha sido dada. Toda la enseñanza. De manera que, ¿qué es nuestra labor? De ir, escudriñar, encontrar, someternos a ella, como la autoridad máxima. Entonces divisiones no puede haber. ¿Por qué? Porque Cristo es perfecto en unidad y nosotros tenemos que buscar eso mismo. Pusimos estas dos imágenes. Nosotros no tenemos que, siendo lo mismo, tener peleas entre nosotros o nosotros mismos darnos los golpes, sino que nosotros tenemos que saber a quién darle el golpe: a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, a las herejías, y no a lo que nosotros estamos entendiendo lo mismo. Y vosotros hoy tienen la misma esperanza, el mismo bautismo, la misma fe, el mismo Cristo, dice el Señor. O sea, nosotros no tenemos que dar lucha en nuestro propio redil. Y estamos considerando el texto de Primera de Corintios capítulo 1. Y para poner un contexto histórico a lo que estuvimos viendo, sabemos que la carta de los Corintios es bien identificada por la expresión que Pablo quiere dar. ¿Qué es lo que quiere transmitir a lo largo de toda la carta? Es una epístola claramente de corrección, porque la iglesia de Corintios, que era un territorio griego, ellos que amaban más la sabiduría, ellos querían más de hombres. ¿Qué le puede decir? El buen hablar, las cosas bien presentadas, las cosas elocuentes. Eso querían esa iglesia. Entonces, Pablo, cuando visitó esta región, llevó el evangelio, llevó un mensaje mucho más distinto de lo que ellos constantemente recibían en sus oídos. Es decir, de que la iglesia de Corinto estaba compuesto por gentiles. Ellos no tenían ninguna ley, ninguna práctica que le normalizaba. Ellos ni eran moralistas, O sea que estaba dentro de un territorio que no propiciaba para que ellos se mantengan fieles. Recibían ataques, recibían tentaciones
como nosotros estamos siendo en este tiempo, de que queremos ser movidos en distintas corrientes. Y las Escrituras nos demandan, caminen por acá, pero nosotros tenemos otras tentaciones que capaz sean para nuestro entender mejores. Pero el Señor nos da una línea a seguir. Eso es donde justamente está ubicado este texto. Y muchas veces nosotros sabemos que el camaleón en el pasto se vuelve verde, en la tierra se vuelve otro color. Porque hay un principio en el hombre de que es natural adecuarse a la situación. Si ustedes se van y viven en los Estados Unidos, después de 3 años capaz vengan entendiendo o hablando ya inglés y viniendo con muchas culturas. Ya que ustedes comían acá en Bellú, Chipa, Chipaguazú, ahí van a venir que les gusta ya la hamburguesa, sus comidas de ahí. Entonces es normal que el hombre se adapte, se adecue a la circunstancia. Más los seguidores de Cristo, más el que tiene un entendimiento de que Cristo es el Señor, el que baja la línea, el que gobierna mi vida, tiene que ser diferente. Es hecha nueva mi vida, ya yo soy nacido desde arriba, no aquí en la tierra, que cambio todo en mí. Ya tiene que proceder, yo ya no me tengo que identificar con las cosas del mundo. Eso es la carta que Pablo está queriendo decir. A los Efesios le escribió desde la cárcel y a estos Corintios le está escribiendo desde Efesios. Él está en Efesios y le escribe esta carta. Y el versículo central de esta carta es justamente lo que nosotros vamos a empezar a leer ahora, el versículo 10. Dice, con esto prácticamente Pablo se está poniendo como un intermediador entre Dios y este pueblo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Le identifica el problema. Hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, les da otra vez una especificidad de qué tipo de problemas que estaba viendo ahí. Yo soy de Pablo, dice alguno. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Hay 4 posturas diferentes, no es que solamente 2. ¿Acaso está dividido Cristo? Le hace una pregunta retórica. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Él se pone también en lugar. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracia a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió a bautizar, Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que va a ser su tema ahora de la carta. De esto va a empezar a hablar él. No con sabiduría de palabras. Estamos en una región griega, los griegos aman la sabiduría, y él le dice ya, sino que para predicar el Evangelio, no con la sabiduría que los hombres usan, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque él tiene que hablar, centrar, siempre permanecer en ese misterio, la cruz de Cristo, la muerte, la resurrección que existe ahí, y que eso aplicado y creído en esa obra da vida. Eso él tenía que predicar, a eso ha sido llamado. Entonces, ¿qué nosotros vemos acá? De que las palabras de Pablo para Corintio eran fuertes, pero él también hace una muestra de lo que era el problema. Entonces, nosotros como desafíos tenemos que unirnos. La división no tiene que pasar, las contiendas.
Y la unidad tiene que ser en Cristo, no en cualquier cosa, en Cristo. Entonces, estas dos lecciones es lo que nosotros, por sobre todas las cosas, vamos a perseguir. Vimos ya la pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Qué ruega Pablo a los corintios? Y vamos a ir rápido en esto porque es a modo de repaso. ¿Qué ruega Pablo a los corintios? ¿Qué les rogaba? En el versículo 10. Apela a los corintios a que estén de acuerdo los unos con los otros para que desechen toda división y que estén unidos a una misma mente y un mismo parecer. Más o menos la lección de toda la clase, más o menos acá se responde. Pablo en el versículo 10. Dijimos que el versículo central de toda la carta, primera y segunda de Corintios, es versículo 10. Es versículo 10. Porque después va a empezar a mencionar otros y otros problemas. Primer problema es que ellos estaban amando más a los predicadores. Después otro de los problemas, y va a decir capítulo 5, ¿recuerdan? La inmoralidad sexual. Después la mala forma de uso de los dones. Después va a hablar de la Santa Cena. Después va a hablar de los matrimonios. Y dentro de eso está también la carta del capítulo 13 del amor. Entonces todo eso engloba lo que está tratando Pablo. Está haciendo que estos no se identifiquen con la práctica que tienen afuera, sino que puedan ser centrados en Cristo. Por eso Pablo mismo está diciendo también de que no me envió Cristo para bautizar. Es decir, hermanos, que no todos no todo va a ser uno. Él fue enviado solamente con el don que el Señor le dio de predicar. Y así la iglesia, algunos van a ocupar una cosa, otros otras, y eso hace una comunidad, eso hace una familia, eso hace un pueblo. Y nosotros estamos entendiendo ahora qué desafíos tenemos que tener. Nosotros, hermanos, tenemos que ponernos en la cabeza de que va a haber motivos de divisiones. Va a haber momentos donde yo estoy de desacuerdo con el hermano en el manejo, o que yo tenga una visión o de otra forma con respecto a algún punto de doctrinas. Va a haber. Pero nosotros tenemos que ser como Cristo está perfectamente unidos en el Señor. Y eso no quiere decir solamente callar, sino que buscar la verdad, escudriñando. Hermano. Cuando pasan, llaman siempre que va a la frente de la persona que hace la mano y dando que a salvar, porque se añade la salvación, a salvar a tantas personas, a 100 personas a la frente, como si fuera que ya no en el lugar del Espíritu Santo, digamos. Sí. Y encontrarte con lo que está diciendo, porque de lo contrario está añadiéndose a sí mismo, porque esa gloria que le digamos. Sí. Entonces esas cosas son los peligros. Pero cuando surge esas cosas, pero yo tenga en la Biblia un convencimiento totalmente distinto a lo que un hermano pueda salir en decir eso puede causar divisiones cuando yo le diga, hermano, vos estás teniendo un entendimiento erróneo en ese punto. Mira que, y ahí que dijimos clase pasada, recuerdan, de que mi pelea, mi contradicción no tiene que ser con la persona, tiene que ser con su doctrina. Y yo voy a su doctrina, porque eso puede ser un peligro para la iglesia. Recuerdan que nosotros no somos acá porque venimos a la iglesia, no vamos a ser un peligro a la iglesia. Vos podés ser un peligro a la iglesia. Y tienen que estar muy conscientes. Por eso es necesario que nosotros nos prediquemos el evangelio constantemente, para que nosotros podamos tener acá, el Señor es Cristo y no yo. Eso es necesario continuamente para que esto camine bien. Entonces, primera pregunta, ¿qué es el ruego de Pablo? El ruego de Pablo claramente es que ellos busquen vivir en una misma mente. No puede haber dos cabezas, tiene que haber una cabeza, y eso es Cristo. Segunda pregunta dice, ¿de cuántas maneras expresa este ruego
¿Qué nos dice esto sobre cuán importante era para Pablo este asunto de la división en la iglesia? Él no tomó a la ligera. Él tomó con mucha seriedad. Por eso él se tomó el tiempo de escribirle toda esa carta que ustedes tienen en la mano, inspirado por el Espíritu Santo, para tratar este tema. Tenemos 3 puntos. Miren, primer punto, que habléis todo una misma mente. Eso es lo que quiere Pablo. No haya entre vosotros divisiones. Segundo punto. Y tercer punto, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 3 puntos claramente por la cual Pablo habla. Así debe ser, y enseña que este asunto es de suprema importancia para él. No es una más, sino es el tema. Cuando uno está dividido, no puede ir ni caminar juntos. Van a siempre servir a 2 dioses. Pregunta número 3 nos dice: ¿de qué se le informó a Pablo acerca de la iglesia de Corinto? ¿Qué ejemplos específicos da Pablo a esto? ¿Qué se le informó? La iglesia de Corinto le informó especialmente a Pablo sobre los cristianos se estaban identificando con ciertos líderes en contra de otros. Ellos se estaban ubicando. Dijimos la vez pasada, se estaban enamorando más del cartero que del contenido de la carta. Estaban enamorándose más del mozo que del cocinero. Eso pasa. Y cuando más todavía, cuando aquellos que simplemente tienen que ser mensajero, el que lleva, el que es portavoz, también se quiere atribuir gloria. Por eso Pablo, que podría llevarse la gloria del Nuevo Testamento si quería, porque casi es el protagonista de los escritos de casi todas las epístolas, él dice: lejos esté de mí gloriar. Jamás acontezca que yo me gloríe en el mensaje de Cristo. Yo simplemente soy uno que anuncia ese mensaje. Anuncia que el hombre es pecador y que anuncia de que hay perdón y vida eterna en Cristo. Solo esto. Y después doy un paso al costado y el Espíritu Santo opera y convierte y salva a los que son suyos. Pregunta número 4. ¿Qué actitudes expresan las afirmaciones yo soy de Pablo o yo soy de Apolos? ¿Qué hay de malo en esta actitud hacia los líderes cristianos? Vea versículo 17 para observar. ¿Alguien nos puede leer versículo 17? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué vimos en esta respuesta? De que qué es lo que puede producir cuando uno dice yo soy de Pablo o yo soy de Apolo. Un pecado. ¿Pero qué tipo de pecado? Porque el pecado también es lo global. Nosotros tenemos que identificar con nombre y apellido nuestro pecado. Yo soy un tipo orgulloso y estoy luchando con eso. Voy a identificar tu pecado y también sabes qué tipo es. Algunos pueden ser envidiosos. Yo soy muy envidioso, mis corazones me arden cuando el hermano me está mostrando cosas nuevas que es de él. Yo identifico ese mal en mí. Y acá está viendo que pueden llevarnos siempre decir así, es de un orgullo exclusivismo hacia un solo mensajero. Esto no es un simple afecto cariñoso a un líder, sino que va más allá, es una devoción divorciada hacia un líder en oposición a otro líder y los cristianos que le siguen. Lo erróneo de esta actitud es que da a los líderes humanos una especie de lealtad exclusiva que solo se tiene que darle a Dios y a su palabra. Idolatría, se lleva a una idolatría. Y resulta divisiones dentro de la iglesia. El producto final de nosotros decir, a mí me gusta más la predicación del pastor y no me gusta tanto como da Julano. Cuando nosotros vamos hacia ahí, nosotros estamos perdiendo lo que ellos son, solamente los que son mensajeros, no lo que ellos, la forma que usan, porque siempre va a haber diferencia entre una persona y otra. Porque uno en la predicación justamente está también sus emociones de por medio, está también todo su entendimiento y todo lo que va diciendo es conforme él va viendo. Porque uno no puede decir, recuerdan a Timoteo,
A Nicodemo Jesucristo le dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y uno puede ver más y habla más profundo. Entonces, esto puede pasar. Lo que está diciendo es que, además, basado en la referencia implícita en Pablo, versículo 17, parece que los corintios se aferraban a ciertos maestros, no por su sana doctrina, sino por su estilo, su forma, cómo presenta, los ejemplos que dan, lo fuerte que hablan, esas cosas. Adelante. A comparar predicadores, Sí. incluso de sana doctrina, no, pero usted tiene más la predicación del colegio, Sí. no, pero usted tiene el país, Sí. nosotros mismos, nosotros acabando y lo estamos dividiendo en contenido del mensaje. Exacto. Y se tiende a ir atrás. Gracias. ¿Querías agregar? No, y añadir también, algunos no dicen nada, pero gritan y gritan. Qué fervor, pero no dicen nada. No tienen contenido, pero más ellos caen y pues se lo cuenta. Pero el contenido en sí como tiene sustancia en la si lleva la palabra. Exacto. Y como consecuencia, eso no tiene ningún efecto. No tiene con el comer prácticamente es hueco en su contenido. Total. Ese es uno de los peligros. Pregunta 5. ¿Cuál es la primera respuesta de Pablo a estas divisiones en la iglesia? ¿Cuál es la primera respuesta? La primera respuesta de Pablo es: ¿acaso está dividido Cristo? O sea que la respuesta de Pablo es otra vez con una pregunta. ¿Se notan ustedes? Que la respuesta de Pablo es otra vez una pregunta. Y le habla otra vez de que Cristo, que es la iglesia, que Cristo, que es la cabeza, que es el cuerpo en sí nuestro, está dividido, le pregunta. Y eso le deja más o menos en ridículo. Más o menos para que ellos mismos se reflexionen y se saquen la respuesta. Hermano. Sí. Porque al ver estas cosas, pues todas estas cosas, nosotros pasamos por el primer grupo de esta división de que no es por inmadurez. No comprender una no, eso es calvinista, eso es arminiano, o que cualquier otra cosa, eso yo me largo de acá. No somos capaces de sentarnos y conversar bíblicamente, de exponer y de arrepentirnos y para poder reivindicar al Señor. Amén. Sí. Sí. Exactamente. Y eso queda de que nosotros no tenemos que olvidar de dónde venimos. Y vinimos de un mundo la cual ha centrado todo hacia nosotros. Vos sos el campeón. Vos sos esto. Dale, vos podés. Todo depende de vos. Uno que ha sido exitoso en su vida profesional, generalmente uno busca biografía, porque cuando uno estudia y más o menos se quiere ser el mejor en su área o ser el mejor deportista o algo así, busca biografías de personas que han llegado al lugar que él llegó. ¿Y qué es lo que transmite? Que todo depende de vos, esfuérzate. Entonces uno se esfuerza y vive en ese contexto. No da para ninguno el crédito que Dios es soberano y que permitió esto. Entonces, esto más todavía, porque yo los introduje más o menos un contexto histórico-cultural de la carta, porque ellos estaban con mayor presión, porque ellos, como gentiles que fueron encontrados con el Evangelio, tenían todavía mayor dificultad de salir. Y era necesario una carta de exhortación claramente que le muestre la línea. De esa forma de entendimiento, no es ir a buscar líderes. Aquí es Cristo el Señor. Los líderes van a siempre ser pasajeros, van a siempre transmitir, pero el mensaje es lo que nosotros tenemos que agarrarnos. Eso baja claramente, y eso es para Corintios y más todavía para nosotros en este tiempo. Pregunta número 6. ¿Alguien nos puede leer, por favor? ¿Por qué pregunta Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo?
¿Qué nos enseña esto con respecto a la naturaleza de la iglesia y por qué la unidad de la iglesia es tan importante? Amén. Amén. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Recuerden, la iglesia para la mente de cualquier genuino es unida, es una, no es dos. La Escritura enseña una sola iglesia, constituido en una iglesia visible y una iglesia invisible, a una iglesia local, como nosotros estamos congregados ahora, y una iglesia universal. La iglesia está íntimamente identificado con Cristo, según Hechos capítulo 9. Cristo no está dividido, así que su iglesia tampoco debería estar dividido en ningún sentido, en ninguna enseñanza, porque si la enseñanza sale solamente de Cristo, ¿por qué vamos a estar nosotros divididos? Tiene que haber un mismo entendimiento. Ahora, va a haber siempre también maestros que se amontonan y que enseñan conforme a Él. Todas esas cosas va a existir, existe. Pero si nosotros vamos a ser bíblicos genuinos, entendiendo que la membresía, de qué se trata y qué son los desafíos, no tiene que haber separación dentro del cuerpo. Esto nos enseña que la unidad en la iglesia es importante porque refleja la misma unidad de Cristo y la unidad que tenemos con Él. La unidad de la iglesia testifica al mundo. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros estamos divididos, ¿por qué nosotros vamos a hablar a otros de que ellos estén juntos? ¿Cómo nosotros vamos a tener autoridad para hablarles a los matrimonios si nosotros mismos estamos teniendo corrompidos? ¿Por qué? Porque nosotros en sí necesitamos testificar la unidad que existe en Cristo, en su mensaje en la Biblia, de que esto es una historia que habla claramente como centro a Jesucristo, que va a ser después la cabeza y que nosotros estamos unidos a Él. Pregunta 7. Así como Pablo, dice nuestro estudio, vayan ahí, así como Pablo insiste en que la iglesia debe estar unida porque es el cuerpo de Cristo y Cristo no está dividido, también recuerda a los corintios que no fue Pablo quien fue crucificado por ellos y que no fueron bautizados en su nombre. Más bien Cristo fue crucificado por ellos y fueron bautizados en el nombre de ese que se crucificó, Cristo. Le pertenecían a Él y fueron salvos por Él. Eran un cuerpo en Él, por lo que debían vivir una vida que expresase esa unidad. Da una respuesta muy interesante también ahí. Pregunta 7 pasa ahora. Los corintios de manera errónea se estaban aferrando a un líder cristiano u otro a expensas de la unidad que debe de haber en una iglesia. ¿De qué maneras correctas deberíamos relacionarnos con los líderes de la iglesia? Entonces, va a haber algunos líderes que verdaderamente transmiten que tiene una comunión con el Señor, que verdaderamente está viviendo la palabra, que se está esforzando de ser bíblico. ¿De qué formas? ¿De qué forma nosotros, que estamos siendo ovejas, tenemos que relacionarnos con nuestros líderes? Y ahí nos da claramente unas bases bíblicas. Respetar y estimar a nuestros líderes. Primer punto. Respetar y estimar a nuestros líderes, según nos relata Primera de Tesalónica. ¿Alguien nos puede leer? Que está ahí. 5, 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. ¿Qué es lo que busca? No vayan más allá. Vayan en respetar y en estimar a aquellas personas que han sido llamados por el Señor para anunciar su palabra. Porque no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Diariamente Satanás también habla al oído de los líderes. El problema es que ahí entra el tema de los líderes, ¿verdad? Que, como decimos, cuando decimos que el tema de cuando no entienden su llamado, pasan al
se está poniendo, está añadiendo algo que no es. Así es. Extra bíblico. El segundo punto, estudiar cuidadosamente su forma de vida y estimar su fe. Esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que relacionarnos así con nuestros líderes. Estudiar sus vidas. Él está enseñando, pero él mismo no está viviendo. Yo tengo que observar esas cosas también en el líder, porque ustedes pueden ser una forma de exhortación también. Porque el pastor también es oveja. El pastor pastorea a las ovejas, pero también es pastor del verdadero pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. De manera que necesitáis predicar. Cuidad de vosotros mismos y del rebaño que ha puesto el Señor, dice. Hechos capítulo 13, 7, por favor. Hebreos 13, sí. Acordaos de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Amén. Fuerte llamado a los líderes y también a nosotros, o también a las ovejas, es que el que predica también se predique a sí mismo, que viva él primero para empezar a hablar, que se limpie él primero, en otras palabras, y que a nosotros también, nosotros seamos observadores en eso, en poder ver su conducta, su vida, su actitud, su perfil, su estilo. Así que el tema de algo que yo digo y no lo digo. Ese refrán tenés que dejar ya. Muy bien. Pregunta, punto 3. Someternos a ellos en un modo que haga que sea un gozo para ellos liderarnos. También Hebreos capítulo 3, 13, 7, lo que mismo leí. Que nos... ¿Puedes leer otra, hermanos? A ver. Ellos velan por nuestras almas, como quienes antes de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejando. Amén. Esto os es provechoso. Amén. Total. No ser una carga, sino que poder facilitar en todo lo posible. Porque, ¿qué es lo que va a ser una carga generalmente cuando nosotros estamos también metidos en pecado? Y justamente, ¿qué es lo que hace el líder? Imparte la palabra para que justamente uno vaya despertándose más y cambiando su actitud, porque que la palabra penetra, dice, y rompe todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones y modifica nuestro ser. Eso hace la palabra. Y si el líder, en primer lugar, cumple su rol de anunciar, de predicar toda la sana doctrina, va a traer efecto y va a ser maduro y ese no le va a hacer carga. O sea que de este lado también el líder tiene que ocuparse en anunciar el mensaje para que sea modificado el pueblo. Por eso, hermano, también que cuando los líderes no predican la sana doctrina, predican lo que el pueblo quiere, también al final llega a ser una carga pesada para los líderes mismos, porque gente inmadura, prácticamente el Cristo está hablando de su vida tal, no hacen, son cargas para ellos. Total. Ayuda ya ayuda en la iglesia. Exacto. Para la unidad ellos mismos. O sea, El pueblo, sin embargo, cuando no se predica la sana doctrina, inevitablemente no puede haber unidad. Exacto, a eso me refería, perfectamente. Entonces el punto está en que el líder sea siempre fiel, haciendo lo que se le encomendó hacer, para que lo otro funcione bien. Estar preparados para gozarnos cuando el Evangelio es predicado, no importa quién predique. Veamos Filipenses 1.
Eso solucionaría mucho lo que también le estaba Pablo diciendo a los corintios, que no está dividido Cristo, de que no es de Apolo, no es de Pablo, no es de Cefas, sino que sea que fuera que predique, el mensaje es lo que tenemos que oír, por sobre todas las cosas estimar el mensaje, no el mensajero. El Señor progresivamente nos vaya mostrando esas cosas para que podamos ver en unidad. Otro punto de cómo nosotros relacionarnos con nuestros líderes es estar preparados para apoyar sacrificadamente a todos aquellos que predican el verdadero evangelio, aun cuando no tengamos una conexión personal con ellos. Esto es 3 Juan 5:8. Amén. Porque nosotros no somos, como dice Pablo en su carta, y la ira de Dios está sobre todo, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad, dice. Nosotros no tenemos que detener la verdad. A todos aquellos que, por ejemplo, avanzan el reino, que persigan con la verdad anunciando, nosotros tenemos que favorecer, ayudar. Eso es lo que nos está diciendo. Y si nosotros le estamos ayudando al pastor a que tenga tiempo y que pueda estudiar más, eso estamos favoreciendo al ministerio mismo, al beneficio del pueblo. Amén. La iglesia crece hacia la madurez según cada miembro. Importantísimo, hermano. ¿Por qué estamos estudiando y estamos dando una clase de membresía en sí? Porque la iglesia crece, madura, se edifica según cada miembro. Porque la iglesia, ¿qué es? ¿El edificio? Bien. ¿El edificio son no? Somos nosotros. Somos nosotros la iglesia. El templo mismo que es recipiente del Espíritu para vivir. Entonces, ¿cómo la iglesia manantial de vida va a empezar a verdaderamente mostrar señales de que está siendo más bíblico? Cuando los miembros sean más bíblicos. Habla la verdad el uno al otro. Primero, ¿en qué formas prácticas? Habla la verdad el uno al otro en amor, según cada miembro del cuerpo da lo que se espera de él. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Y nosotros cumplimos ese o estamos al margen, para ayudar al cuerpo a que crezca. Entonces, nosotros deseamos que la iglesia crezca en número, tenemos que hacer nuestros roles sin tener muy por arriba otras cosas. Pregunta número 8. Rápidamente, ¿qué dice? ¿Cómo estas maneras bíblicas de relacionarse con los líderes de la iglesia local ayudan a edificar la unidad de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo puede ayudarnos? ¿Alguien tiene idea? Estamos tratando de que la Biblia mismo nos está enseñando de cómo nosotros tenemos que tener a nuestros líderes. Vinieron muy tímidos hoy, hermanos. ¿Qué forma puede ayudarnos? Las maneras bíblicas de relacionarnos con el líder. Claramente vimos a lo largo de todo el Nuevo Testamento de cómo nosotros tenemos que tenerle al líder. Y lo que hicieron estos corintios fueron en superestimar, no en ponerle donde la Biblia le pone.
porque eso pasa en todas las áreas. O ya en el extremo o ya en el extremo inferior. Por ejemplo, en tratar a las mujeres. En épocas anteriores sabemos de que las mujeres eran tenidos como la clase más baja. Que yo le podía repudiar cuando yo le quiero repudiar. Justo no me gusta su carácter. O justo veo otra que me gusta más. Lo repudio. Le cambio. Entonces yo le tenía en una estima baja a esas mujeres. Pero ¿qué estamos pasando en este tiempo ahora? De que se le hace una hiperestimación a la mujer poniéndole más en alto. Y ya se está volviendo otra vez un pecado. Lo primero y lo segundo, porque siempre lo correcto, el punto medio, el equilibrio que nosotros siempre hablamos, es solamente la Biblia. Porque solamente la Biblia le pone el lugar ideal de la mujer, porque fue una creación diseñado por Dios. No se le puede poner ni un peldaño más ni un peldaño menos de lo que se le pone la Biblia. La Biblia le ubica en el lugar correcto porque es y ha sido diseñado para estar al lado del hombre y para ser ayuda idónea. No más, ni menos. Entonces, aquí está hablando maneras bíblicas de relacionarnos con el líder. No más, ni menos. Estas formas bíblicas de relacionarnos con el líder de la iglesia local ayudan a edificar a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sacrificalmente estoy con mi líder. Porque ellos lleva a someternos a tales líderes. No obstante, recordando que al final debemos estar sometidos al Señor. Que yo me someto al líder porque el líder me ayuda a someterme al Señor. Al pastor, al verdadero pastor. Entonces, caso contrario pasa con los ejemplos que nosotros podemos dar de que el líder mismo no me está llevando hacia él, me está llevando hacia mí, hacia él, perdón. Entonces, acá si nos está llevando hacia el Señor, tenemos que someternos a él. Además, estas formas bíblicas de relacionarnos con los líderes nos enseña a respetar y apoyar a todos aquellos que predican el verdadero evangelio. A apoyar, porque ellos necesitan apoyo. No es una tarea fácil. Sí. De propaga, sí. Sí. Aunque tengamos una relación especial de compromiso con los líderes de nuestra iglesia local, como nos muestra Hebreos 13, en lugar de crear facciones o fricciones o divisiones por temas de personalidad o estilo, o sea que empezar a categorizar este estilo más, este estilo menos, esta personalidad más, este estilo menos, no. Y dentro de nuestra propia iglesia local deberíamos someternos y respetar a todos los líderes que Dios ha establecido. ¿Quién estableció los líderes? ¿Quién estableció los apóstoles? Así como el mismo método de que él no quería ser, Abraham no estaba en sus planes, en sus metas, en sus sueños, ser el escogido para empezar de él a ser la nación. No estaba. No, ni tampoco todos los otros líderes no estaban en sus planes. Y es Dios que establece eso. Entonces, eso es un punto clave. Luego, en vez de escoger a uno en posición a otros. Pregunta 9. Pasamos a nuestra última página del estudio. A pesar de que el líder pudiera ser como Pablo o Apolo, pero aún así filtraba la escritura a ver si estas cosas que decían Amén. eran así. Amén. Y si eran así, bueno, eso vendrá a ella. Amén. Totalmente, hermano. Pregunta 9, hermana Majo. Ok, nos habla ya directamente a nosotros. ¿Qué formas, hermanos? ¿Qué fuentes de divisiones en la iglesia has experimentado, Juan Carlos? Particularmente
meramente superficial, y cuando se empezó a tomar en serio la palabra del Señor, a ahondar y a profundizar, muchos tipos, no, eso no es el Evangelio de Jesucristo, y a mí me enseñaron así y esto es así, y no quiero que la gente. Entonces, esa división por inmadurez, yo digo que ha entrado dentro de la iglesia, que repercutió a muchas otras personas que ni sabían nada, o se fueron a quitarme bueno, no hay algo que yo voy a centrar, voy a hablar, y aparte de eso, también que cuando el Señor va mostrando las cosas es posible callar, y al no poder refutar una verdad, van a la persona y no van a poder refutar ese mensaje tan poderoso que viene de Cristo. Super. Perfecto. ¿Alguno más, hermanos? Este es importante. El mensaje del Evangelio se aparta totalmente de la persona en sí, a pesar de que también, porque hay un tema de que todos tenemos un trasfondo completamente, algunos mucho más corruptido que otros, mucho más, una persona que ha nacido en una cuna de padres evangélicos, generalmente pudiera ser moralista. Desde el punto de vista del hombre, pudiera ser muy bueno, categorizando muy bueno. Sin embargo, lo que vimos del mundo luego, estamos así, estamos echados. Pero cuando él nos muestra las cosas, entonces el evangelio es la gloria de él. Y nosotros somos simplemente delanteras para que el evangelio sea el que revolucione. Amén. Ahí es el tema que también tenemos que tener el discernimiento de filtrar si estas cosas que decimos son verdad. Amén. Y que esa es la que debe unir o desunir. Amén. Esa es la verdad la que una y la que también hace. Perfecto. Muy bien, hermano. Explicaste muy bien el Evangelio. Y ahora la respuesta a la pregunta. ¿Qué experimentaste vos de divisiones? Hoy cosas concretas reales. Doctrinal. Varias veces porque en mi caso particular, yo en particular nací de nuevo, empezar a entender la doctrina bíblica en una iglesia pentecostal, Asamblea de Dios. Entonces, ahí está el tema doctrinal, porque la dispensacionalidad relacional, la persona uno empieza a escudriñar la escritura y empieza a ver cosas que no calzaban el problema que estamos tratando con el tema de dónde vengo. Lo que es el particular problema entre hermanos, lo veo por ejemplo, que tu hermana claramente no quería escucharla, simplemente porque por la necesidad de ellos, pero cuando claramente la declaración y ese es el estilo de entonces más doctrinal sería. Hermana Analia. Amén. Amén, hermano. Tremendo testimonio que como el Señor nos cambia. ¿Alguien más quiere comunicar alguna forma que ha visto que el mensaje erróneo puede dividirnos? Y que pasa muchas veces que cuando
Total. Exacto. El mensajero, porque así como dice el emisor, tiene que ser mensaje también. O sea, que el que envía el mensaje tiene que ser parte del mismo mensaje. Entonces, vos sentiste eso en experiencia aquí en la iglesia. Amén. En lugar de hacer el amor, en lugar de simplemente sentarnos a esperar que venga, nosotros ir y dar la vida por ella. Sí, obviamente ser lo que es la palabra, siempre estamos en una palabra, pero entregamos Amén. si es posible, o sea, violar a morir, total de que la palabra sea mostrada por Dios. Amén, total. Entonces, cada uno va viendo conforme a cómo fue experimentando. No sé si alguien más quiere comunicar algunas experiencias con respecto a las divisiones que ya sufrió en carne. Yo veo que una de las falencias más grandes que hemos tenido dentro de esta congregación es la forma que uno interpreta la palabra de Dios y lleva a formar su propia doctrina, no la propia doctrina de Cristo. Exacto. No, yo comprendo así, yo entiendo así, yo me encierro así, porque así a mí me enseñó y yo me muero así. Esa es una de las grandes falencias que hemos tenido al no someterse a la palabra, solamente a la palabra de Dios. Que es la autoridad máxima. Eso es una de las más grandes que yo he tenido en nuestra propia vida, también en nuestra. Tremendo, pastor. Y cada uno ven ustedes de que tenemos muchas cosas en nuestro caminar, a unos pocos, a otros muchos ya, que ya fuimos sufriendo en carne propia lo que están sufriendo estos corintios, y que la carta fue tan oportuna, fue para que ellos justamente, como decía Matías, algo para restaurarles, para otra vez reencaminarles, otra vez para mostrarle otra vez hacia dónde tiene que ser con gracia. Entonces, en todo eso vemos que nosotros también tenemos que imitar esto, ¿verdad? Ahora no, el problema que yo lo que veo también es que por más que la gracia de Dios, algo rechazo. Pero por más que rechace, hermano, no dejes de dar gracia. Tenés que seguir dando gracia, tanto con el evangelio, tanto con tu vida. Amén. Pablo incluiría esto: cómo la iglesia es una imagen de Cristo y del evangelio, por sobre todas las cosas. Reflexionar acerca de la unidad que tenemos en Cristo, Él traería a nuestras mentes hoy. Permitir la libertad de conciencia en asuntos que la palabra de Dios no trata de forma explícita. Instarnos a practicar la humildad y considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos, lo que estaba diciendo el hermano Matías. Entonces, todas estas cosas traerían a nuestras mentes Pablo con sus enseñanzas de lo que nosotros estuvimos viendo, de que por sobre todas las cosas las divisiones van a pasar, porque nosotros no es que acá solamente, acá como una vez justamente vimos, estamos en un lugar, estamos en este tiempo, en este siglo, donde gobierna el rey de estos, es justamente el maligno. Nosotros estamos instaurados en este lugar donde Cristo nos gobierna a nosotros para nosotros justamente obrar y operar afuera.
Si nosotros, Cristo es nuestro Señor, en este tiempo, cuando nosotros verdaderamente somos cautivados por Él, convencidos por Él, se enseñorea de nuestras vidas, nosotros le tenemos a Él como el Dios, nosotros vamos a empezar a ser firmes, fuertes y por sobre todas las cosas fieles a Él, para justamente trabajar en este tiempo difícil. Entonces, lo que estamos viendo acá, de mantenernos fieles, siempre va a ser un ataque, y que haya divisiones también, va a ser posible si es que nosotros no estamos en perfecta comunión con nuestro Señor. La pregunta 6 también puede variar. ¿De qué manera puedes buscar la edificación de la unidad en tu iglesia local? ¿Cómo pueden ustedes ayudar, hermanos? ¿Dando qué? Nuestros dones, poniendo en práctica en el levantar los manos. Muy bien, un punto importante. Si uno sabe, entiende, por ejemplo, entiende bien el Evangelio y puede ir a estudiar con un hermano, tiene algún libro con devocional muy bueno que le ayudó mucho, puede compartir con el hermano. Esas son las formas prácticas. Nosotros siempre decimos de que como nos dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, le es un pecado. Nosotros tenemos que llevar a las obras lo que está en nuestras mentes. Y es Dios que puede hacer esto, de que todo lo que está en nuestras mentes baje a nuestros corazones y podamos nosotros empezar a expresar eso, de colaborar en la unidad. Pregunta 11 dice, piensa en las divisiones que tratamos en la pregunta 9. ¿Cómo ayuda a la membresía de la iglesia a fomentar la unidad a la luz de estos desafíos? A una respuesta acá. Asegura que todos aquellos que pertenecen a la iglesia se han comprometido a la misma fe. O sea, un primer punto. Vamos a tener divisiones. Tuvimos divisiones, sí. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer ahora de una manera práctica de cómo tratar? Es asegura que todos aquellos que ahora están se comprometen en una misma fe. Ese es un primer punto. Todos nosotros. Crea un compromiso mutuo entre todos en la iglesia. Ese es un punto crucial también. No podemos simplemente salir por la puerta cuando las cosas se ponen difíciles. No es porque justamente hoy no me gustó. Eso no son motivos para nosotros separarnos de la iglesia. Ahí es bueno, creo que es importante tener el entendimiento de que somos un pueblo. Amén. Y yo creo que soy un pueblo, que estos que están acá son parte, miembro de mi pueblo. Ese va a ser uno de los temas también que vamos a profundizar en la próxima clase. O sea, del cuerpo, de la unidad, de cómo hacer. Actúa como un recordatorio continuo de la unidad. Una de las cosas que más estamos diciendo nosotros, unidad, cuerpo, unidad, cuerpo. Entonces, no hay mejor cosa que se una más que nuestros propios cuerpos. Y justamente él está enfatizando otra vez que nosotros recordemos que tenemos que estar en unidad y compartimos como hermanos, hermanas en Cristo. Eso es lo que nos enseña por sobre todas las cosas en conclusión esta lección de la semana 4. Vimos que nosotros como iglesia somos llamados a superar las divisiones. Si hubo divisiones pasadas, si van a haber divisiones presentes, nosotros tenemos que estar preparados para poder superar y buscar la unidad en la iglesia para reflejar a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestra cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, manteniéndonos fieles y firmes a la única esperanza que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Quiera Dios, estas cosas que hemos nosotros escuchado por nuestros oídos entran en nuestras mentes y el Señor por su Espíritu baje en nuestros corazones para nosotros empezar a sentir esto, a sentir de que tenemos que comprometer, de que tenemos que luchar contra las divisiones, que tenemos que colaborar con la unidad en el cuerpo. Vamos a orar por estos hermanos. Oh Señor, Dios Altísimo, bendito sea tu nombre. Te alabamos, oh Padre. Hemos sido reprendidos por tu palabra, porque nuestros corazones, por nuestra naturaleza pecaminosa, busca siempre lo suyo
Hemos aprendido hoy que todas las veces, en todos los tiempos, en todas maneras tenemos que buscar solamente a ti como la cabeza, el Señor, el Rey de nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos a estar unidos, pegados a Jesucristo. Ayúdenos a no buscar ni mirar otro lado, a las cosas de este mundo. Ayúdenos a no estimar más lo que por ahí se nos presenta, sino lo que verdaderamente es el centro de nuestras vidas. Esto es el Evangelio, esta es la muerte, la vida, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a centrarnos en ello, Padre. Te suplicamos, porque nosotros, al igual que los corintios, fácilmente vamos a ser deslizados en ir a amar más las cosas de este mundo. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos capacite, nos instruya, nos exhorte, nos anime a través de tu verdad, de tu palabra, para que nosotros seamos, Señor, hallados fieles. Te pedimos también por la predicación de esta mañana, que tú uses poderosamente, como solamente tú lo puedes, para impartir aliento, vida, alimento a nuestras vidas. Te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a saludarnos, hermanos.